Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Viva. Y hoy estoy muy feliz y muy honrada de recibir en persona a Adrián de la Garza, Chief Economist de Cemex, que la verdad ha estado con nosotros en varias ocasiones y es un placer platicar contigo siempre, Adrián. Bienvenido, gracias por venir hasta Viva. Estamos encantados de tenerte. No, María, muchas gracias a ti, a Viva, a todo tu equipo por la invitación y encantado de estar aquí. Gracias, Adrián. Bueno, ¿qué te parece si dividimos la plática en dos? Vamos a hablar primero sobre lo que pasa en Estados Unidos y luego tocamos al final un poquito de México, si te parece bien. Buenísimo. Entonces, ¿por qué no empezamos con cómo se han venido moviendo los mercados? Obviamente, nuestro lunes negro que a todos nos sacudió bastante. Se cayeron las bolsas a nivel internacional fuertemente. Índices, pues, tú los viste, ¿no? O sea, llegando a lugares en donde no habíamos visto desde por lo menos el 2022. Entonces, si bien es cierto que han venido recuperándose los índices, pues estamos viendo todavía que no llegamos ahí. Y quisiera oír tu visión de justamente cuáles fueron las causas que generaron este desplome de los índices. Si consideras que son causas estructurales que van a seguir presentes hacia adelante o solamente fue un tema transitorio, y si crees que vayamos a empezar a ver mejoras en ese sentido, disipando la incertidumbre que estamos viviendo. Claro, María. Mira, yo como veo ese episodio del lunes negro, se puede entender de dos maneras. Una es un pánico en los mercados a raíz, sobre todo, de datos económicos muy importantes. El dato que desencadenó todo esto me parece que es el dato de empleo de julio que salió en Estados Unidos, Sí. Que movió mucho los mercados. Fue un dato que se leyó muy mal y que desencadenó temores de una posible recesión en Estados Unidos. Podemos hablar un poquito más de eso. Sí. Y luego, la otra manera de entenderlo también es, de distintas maneras, había ya una valuación de activos, sobre todo pensando en índices accionarios en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, que se percibían muy inflados. Entonces, desde una perspectiva, ya estos índices nada más necesitaban una excusa para tener ajustes a la baja, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿eso es suficiente? ¿Es todo lo que va a suceder? ¿Vamos a ver más ajustes hacia adelante? Y tratar de entender un poquito más, como tú decías, los factores, qué tan estructurales son o no. Entonces yo creo que pensando en la posibilidad de recesión, por ejemplo, pues me parece que también ahí hay lo que queda claro ahora en el mercado y a los inversionistas es la economía de Estados Unidos se está desacelerando. Eso no hay duda. Creo que donde están las dudas es qué tanto se está desacelerando. Estamos viendo una desaceleración hacia este famoso soft landing. Sí. Luego de que la Fed incrementó las tasas de forma brutal y en este entorno de tasas muy elevadas se ha dado una desaceleración de la economía hacia un terreno de equilibrio, o estamos viendo ajustes mucho más abruptos en los mercados y una tasa de desempleo que va a empezar a subir de forma muy acelerada y vamos a empezar a ver pérdidas de empleo, vamos a empezar a ver quiebras de compañías, etcétera. Y creo que no lo sabemos. Ahí es donde está toda la discusión. Nada más para darte un poco de datos, todo parece apuntar, me parece que cuando vemos por lo menos los pronósticos de los analistas, todo parece apuntar a que no hay una recesión, que no se prevé una recesión, y al menos si la hay, que no va a ser una recesión profunda. Eso es lo que se prevé. Incluso si vemos, por ejemplo, la Fed de Atlanta tiene un indicador que es el GDP Now, que nos dice a cuánto se espera que vaya a crecer la economía con los datos que tenemos hasta ahora en el muy corto plazo. Aquí estamos hablando del tercer trimestre y de hecho los datos se han venido revisando al alza y se espera un crecimiento de la economía norteamericana del 3%, que para nada es recesión en el tercer trimestre.
Si vemos los datos de analistas, Sí. son un poco más pesimistas, pero estamos hablando todavía de datos casi del 2%, entonces tampoco es recesión. Tampoco se y ve si que vemos vaya- pronósticos de todo el año 2024 y 2025, tampoco se prevé Ok, recesión. Entonces, ok. eso por un lado. Pero por otro lado, y creo que eso tiene que ver con la explicación del lunes negro, hay ciertos indicadores, que tú los conoces muy bien, que ya han venido apuntando a recesión desde hace mucho tiempo. Uno muy famoso es esta famosa inversión de la curva de rendimientos, ¿no? Que sigue un poquito invertida, sobre todo cuando ves la tasa de 10 años contra la tasa de 2 años. Ese es un tipo de indicadores que han apuntado ya por muchos meses a recesión, siguen haciéndolo. Y particularmente con el dato de empleo, ese que precedió al lunes negro del viernes anterior, lo que sucedió es que se desencadena un indicador famoso también entre los economistas que se llama la regla de Sam. Esa regla de Sam lo que nos dice en forma muy facilita es, si tú tienes un aumento en la tasa de desempleo muy rápido, que en un promedio de 3 meses sube la tasa de desempleo 0.5 puntos respecto de su mínimo de los últimos 12 meses, ese crecimiento en el desempleo de forma tan acelerada, desde 1960 a la fecha, siempre ha coincidido con una recesión. Okay. Y eso, cuando se reveló el dato de empleo, se desencadenó esa regla de Sam. Y entonces mucha gente se apanicó y mucha gente dijo, bueno, si le hacemos caso a esta regla, ya estamos en recesión, y aunque otros indicadores todavía no lo muestren, bueno, que ha sido muy confiable por los últimos 70 años, es lo que nos está diciendo. Sin embargo, la propia autora de este indicador salió, la entrevistaron en todos los medios en Estados Unidos, y ella misma dijo, bueno, puede ser que en esta ocasión las cosas sean distintas, porque estamos saliendo de una pandemia todavía, porque hay muchas cosas de cómo opera la economía que son distintas, que podrían hacernos pensar que todavía el mercado laboral no está tan débil como mi indicador lo está sugiriendo. Pero luego también hay otros indicadores. Hay un indicador, por ejemplo, basado en la regla de Sam, que toma en cuenta no nada más la tasa de desempleo, sino la tasa de vacancia de unos autores, Michaya y Saez, que ellos dicen que con su indicador ya estamos en recesión desde marzo de este año. Entonces, a lo que voy es, ya sin meterme en detalles muy técnicos, hay una, como dicen en inglés, un mixed bag, una mezcla de indicadores que apuntan en distintas direcciones, y hay mucha incertidumbre en los mercados respecto de dónde estamos parados y si hay recesión o no. Desde mi perspectiva, lo que estamos viendo hasta ahora con los datos que se han revelado es que sí hay un debilitamiento del mercado laboral, un debilitamiento de la economía. No estamos aparentemente en terreno de contracción económica. Pero obviamente creo que hay un nerviosismo en los mercados muy particular, porque también ha habido mucha liquidez en los últimos años, sobre todo con estos estímulos post-pandémicos de la Reserva Federal de Estados Unidos, estímulos fiscales en Estados Unidos, en Europa, en muchos países. Y entonces con esa abundancia de recursos hubo también una inflación en la evaluación de los activos, en los índices accionarios, en cripto, etcétera, ¿no? Ya por último, un factor también relacionado dentro de toda esta abundancia de liquidez y de toda esta búsqueda de rendimiento en los últimos años, un factor también que abona a este nerviosismo y a este lunes negro es este famoso carry trade. Claro. Y entonces tuviste también en meses previos una debilidad del yen japonés, activos japoneses que pagan muy poquito y que salen muy baratos. Entonces, financiándome con esos recursos, la gente lo que ha hecho es invertir en activos que pagan más, como el peso, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues con este tipo de estrategias famosas se han logrado rendimientos muy importantes. Sin embargo, también justo antes también de este lunes negro hubo un aumento en la tasa de interés del Banco de Japón. Y entonces, bueno, todo esto se conjuga para también poner nerviosos los mercados, porque entonces a lo mejor ya no me va a salir tan barato financiarme el yenes, etc. Entonces genera incertidumbre adicional a toda la incertidumbre adicional que hay sobre si hay recesión, si no hay recesión, etc. Y entonces, bueno, creo que no son necesariamente factores
por ejemplo, este dato de empleo del que mencionábamos, que cambien estructuralmente las cosas, pero sí creo que hacia adelante va a haber mucho nerviosismo en los mercados todavía, sobre todo pensando en cuál es el momento en donde finalmente empezamos a ver una disminución de bajas de la Reserva Federal. Creo que ahí está la apuesta. A eso iba yo en este momento. O sea, ya tenemos ahí un poco la explicación, ¿no? O sea, sí estamos viendo un desempleo que llamó la atención. Sin embargo, también vemos que la inflación bajó en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, con esta combinación, ¿qué va a hacer la Fed? ¿Cómo ves esta junta que vamos a tener en septiembre? ¿A dónde disparan las decisiones de la Fed en tu opinión? Sí, es como el capítulo que sigue en esta discusión, desde luego, y lo apuntas muy bien, porque a raíz de lo del lunes negro, sí, con este pánico en los mercados, esos movimientos abruptos en los mercados, lo que generó es una expectativa de que la Fed se apresure a bajar tasas. Y entonces los mercados que en algún momento pensaban que la Fed todavía podía aguantar un poquito y mantener la tasa alta, porque sigue habiendo algunas presiones inflacionarias en la economía estadounidense sobre todo, bueno, pues eso se deshizo a raíz de todos estos periodos, estos miedos de recesión. Sí. Y entonces los mercados, de buenas a primeras, se adelantaron a esperar más de 100 puntos de recortes a la tasa de interés este año, hay que recordar que quedan la reunión de septiembre, la reunión de noviembre y la reunión de diciembre. Normalmente, vamos a decirlo así, los recortes se hacen de forma gradual o las alzas se hacen de forma gradual en 25 puntos base. Entonces, estaríamos hablando de recortes de más de 25 puntos base o, como alguien lo planteó, incluso empezaron a especular de la posibilidad de una reunión extraordinaria no calendarizada de la Fed. Entonces, esto solo ha sucedido en periodos de catástrofes como la pandemia o de recesiones muy profundas. Entonces, creo que los mercados se adelantaron antes de ver otros indicadores, ¿no? Justamente reflejando este nerviosismo. Y efectivamente, lo que vimos en días posteriores, como el dato de inflación, por ejemplo, pero también datos de solicitudes de empleo que fueron mejores que lo que se esperaba, ya nos apuntaron a que, bueno, la cosa no está tan mal, ¿no? Sí. Entonces, sí, los indicadores financieros ya como que se regresaron un poquito. Los analistas mismos están diciendo, bueno, a lo mejor si nos excedimos en nuestros ajustes a las expectativas de tasa de la Fed hacia adelante, aunque también hay una apuesta de que sí va a haber un deterioro adicional del mercado laboral que todavía no hemos visto. Entonces, bueno, todo esto nada más para decir, la Fed es un banco central único en el mundo o muy particular respecto del Banco de México u otros, porque tiene este mandato dual. Tú bien lo comentabas, tiene que fijarse cómo va el mercado laboral en Estados Unidos y cómo va la inflación. Claro. Entonces, bueno, ya hablamos mucho de cómo va el mercado laboral con este debilitamiento en el margen, pero yo diría todavía no estamos viendo pérdidas de empleo masivas, no estamos viendo nada que nos asuste demasiado. Que sea que apunte muy tajantemente a una recesión. Y por el lado de inflación, que es la otra pata de su mandato, lo que estamos viendo es datos que son más positivos que lo que veíamos hace meses, sin duda. El dato que se reveló el día de hoy, por ejemplo, apunta fue un dato mejor que el que se esperaba. 2.9%. Ligeramente, 2.9% en términos anuales. Sí. Entonces, es un dato, entre comillas, bueno, y digo entre comillas, porque a pesar de ser mejor de lo esperado y mejor de lo que se veía hace meses, hay que recordar que la meta de la Fed es 2%. Entonces, todavía estamos hablando de que estamos lejos y por arriba de la meta del Banco Central de Estados Unidos. Pero bueno, también hay que reconocer que normalmente, o sea, los bancos centrales no bajan tasa hasta que llegas a la meta o hasta que estás por debajo de la meta de inflación, sino que pueden empezar a hacerlo desde antes porque todo este proceso de tasas más bajas de interés tarda en operar. Y es una inercia, ¿no? O sea, exactamente. Va entrando y poco a poco haciendo sus influencias y llegando a resultados un poco más adelante, ¿no? Exacto. Pero los datos creo que son buenos y en resumen a lo que apuntan es... Creo que lo que percibe el mercado es que esto confirma
que septiembre sí será el punto en donde empezaremos a ver estas disminuciones en la tasa de interés de Estados Unidos. Creo que la pregunta ahora que está en el mercado es, ¿serán 25 o serán 50? ¿O 100? Sí, 100 creo que suena mucho. Tendría que ser ya un tema de recesión. Creo que sí suena mucho. Ahorita creo que las apuestas están entre 25 y 50. Va a depender mucho de los datos que se revelen de aquí a mediados de septiembre, más o menos en un mes, cuando será la reunión programada de la Reserva Federal. Excelente. ¿Qué te parece si nos movemos un poquito al plano político? Porque estamos a 3 meses, ¿verdad?, de la elección de Estados Unidos. Y pues, Donald Trump ya es el candidato republicano que va a competir. Aún estamos, en la campaña en la Convención Nacional Demócrata, donde Kamala Harris va a ser el centro de atención. Pero a mí me gustaría escuchar un poco tu opinión sobre lo que se está suscitando en este momento en el proceso electoral en Estados Unidos y darnos un poquito más de implicaciones de lo que significa eso para México. Sí, claro. Pues bueno, también hay, si hablábamos de incertidumbre en los mercados financieros, bueno, pues eso hay que abonarle el tema político. En Estados Unidos y en México y como sabes, ¿qué meses, en no? muchos países, en términos históricos, no se han visto tantas elecciones que afectan directamente a tantas personas en el mundo simultáneamente como en 2024. Tuvimos elecciones en India, en Europa, en República Dominicana, en Panamá, en muchos países. Y desde luego todo el centro de atención ahora está en Estados Unidos. Sí. Y el tema no es nada más la elección en Estados Unidos, que es un país pivotal, sino también lo cerrado de la contienda, claro, lo polarizado que está desde el punto de vista político de la población, sí, etcétera. Y desde luego también todo el ruido que causó el declive físico que se le veía a Joe Biden en su momento y cómo se reflejaba esto en menor popularidad. Y luego el viraje que dio su declinación de continuar el proceso y el surgimiento de Kamala Harris. Entonces, todo eso ha generado muchísimo. Se reposicionó increíblemente. Increíble. Todo eso también con este intento de asesinato de Donald Trump. Sí, Entonces, sí. la verdad es como de película de Hollywood, ¿no? Sí es una cosa increíble. Veremos una película de esto seguro. Y lo que estamos viendo, creo que los que han seguido las noticias sobre esto han visto que hace unas semanas Donald Trump iba ganando las encuestas, ¿no? Y que recientemente ahora parece que Kamala Harris va ganando las encuestas. Yo descontaría tanto lo que pasaba hace unas semanas como lo que pasa ahora. Las tendencias creo que son importantes, pero en términos estadísticos, lo que estamos viendo es un empate. No hay me parece, ningún elemento para decir tajantemente, contundentemente, ya podemos ver una ventaja para un lado o para el otro, pero las tendencias son muy, muy importantes. Es también muy importante reconocer simplemente lo que pasó hace 8 años con la elección entre Donald Trump y Hillary Clinton, ¿no? En una semana esto puede dar un viraje también muy importante. Y entonces la verdad es que esto no se acaba hasta que se acaba. Sí. Y sobre todo en una elección que está tan competida. Entonces yo creo que lo que vamos a ver en los siguientes 3 meses va a ser mucha volatilidad en los mercados, sobre todo pensando, por ejemplo, en el peso, sí, que pueden responder tanto a cómo se van acomodando los datos de las encuestas, no nada más a nivel nacional, sino a nivel estatal para esos llamados swing states, ¿no? Esos estados que pueden cambiar la recomposición de los votos del colegio electoral. Me estoy refiriendo a Wisconsin, a Pensilvania, Arizona, todos esos estados. Sí. Y luego también a lo que digan o no el candidato y la candidata, y sobre todo creo que el candidato Donald Trump, porque ya sabemos que en el pasado ha usado a México como piñata, como parte de un discurso para arreciar a su base política, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de cuáles sean las narrativas de las campañas, creo que sí podemos ver también volatilidad en los activos como el peso. De acuerdo. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues se ha hablado mucho, sobre todo, por ejemplo, de
el tema de comercio, sobre todo con esta revisión al tratado que viene en 2026. Entonces, quién quede en la presidencia va a ser muy importante y por esa misma razón, cómo se vayan configurando las encuestas previo a la elección y desde luego una vez que sepamos los resultados de la elección, todo eso va a ser muy importante. Ese es un tema importante. El tema de si se le pone algún tipo de arancel, impuesto, tarifa a remesas, por ejemplo, también, que es algo que la campaña de Trump ha comentado, etcétera. Creo que hay muchas aristas que pueden tocar a México. Está el tema de migración, está el tema de seguridad, ahora también con la detención del Mayo Zambada, etcétera. Entonces, hay como muchos temas en la agenda que van a ser muy importantes y que cada uno de los candidatos va a tratar de enfatizar a lo largo de la campaña y luego una vez que gane. Me parece sobre todo también estos últimos dos, el tema de seguridad y el tema de migración, son muy importantes y creo que pueden surgir de forma importante sobre políticas que puedan plantear los candidatos, porque hay acusaciones de uno y de otro de que no enfrentaron los problemas en su momento, porque son problemas que no son de hoy nada más. Entonces, bueno, todo este tipo de comentarios creo que sí pueden tener. ¿Qué te imaginas un rango así, tipo de cambio con todas estas incertidumbres de las que estás platicando? Sí, pues mira, la verdad es que yo siento que en términos de lo que vemos en el tipo de cambio es curioso porque vemos, por ejemplo, la encuesta Citibanamex, la última, si recuerdo bien, traen una expectativa de tipo de cambio para el cierre de año de 19 pesos con dólar. Un poquito más elevado hacia 19.40, 19.50 al cierre del próximo año, de 2025, pero enfocándonos mucho en el corto plazo por la elección, llama la atención, sobre todo cuando ves los datos de algunos analistas mes a mes, que no se ve un ruido importante. O sea, tú ves una tendencia a la depreciación, ahorita estamos más o menos en 18.80, tú ves una tendencia a la depreciación en los próximos meses, pero muy gradual. E incluso, otra vez, pensando hacia finales del año, 19 pesos no es nada que nos escandalice dado los niveles actuales, ¿no? Claro. Si ves las cifras de los futuros de los mercados, incluso traen para los siguientes meses menos de 19 pesos. Y a mí me llama la atención no nada más por la volatilidad que pueda imprimir el proceso electoral en Estados Unidos, sino también porque localmente tenemos elementos de incertidumbre importante y aquí yo nombro dos. Uno es el tema de sobrerepresentación en las cámaras, ¿no? Que hay una discusión que se va a dirimir de aquí al 23 de agosto por parte del INE y luego del Tribunal Electoral. Entonces, ese es un gran tema. Y luego está otro tema que es el de las reformas, sobre todo la reforma judicial, que sí ha causado revuelo, causa incertidumbre entre inversionistas, entre el sector privado sobre cómo se terminan planteando las reformas, qué se termina aprobando y demás. Y luego a eso hay que añadirle el tema electoral en Estados Unidos. Entonces, a lo que voy es, hay muchos elementos de incertidumbre sobre la mesa política, ya además de los financieros que ya comentamos al principio de la discusión, que desde mi perspectiva deberían de imprimirle mucha más incertidumbre a activos como el peso. Y sin embargo, lo que están reflejando los analistas en los mercados es que vamos a ver una depresión, pero muy gradual, nada escandaloso. Yo creo que hay que estar muy al pendiente de los datos de estos elementos de discusión política y demás, porque creo que los números se pueden mover más allá de lo que están diciendo estas cifras de expectativas, por ejemplo. No, pues súper interesante, Adrián. Muchas gracias. Y quisiera tal vez comentar y terminar con esto sobre, obviamente, vimos lo que sucedió en la última junta de Banco de México, que aún pese a la inflación que repunta, se toma la decisión de de bajar la tasa a 25 puntos base. ¿Cómo sientes tú esta decisión de Banco de México? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Y cómo crees que se va a comportar entonces la Junta hacia septiembre? Sí, pues mira, creo que empezando por la pregunta más fácil de responder de forma más corta, si estoy de acuerdo con ella es no. A mí me parece un error de política por varias razones y creo que tiene que ver
con el timing en que se está dando esta disminución a la tasa de interés objetivo del Banco de México. Creo que no hay duda que estamos viendo una tasa elevada desde muchas perspectivas, sobre todo también cuando se le ve en términos, como decimos también en los economistas, en términos reales ex ante, que significa a la tasa nominal, que hoy está en 10.75, ¿sí? Hay que restarle las expectativas de inflación de los siguientes 12 meses, por ejemplo, es una que se utiliza a menudo. Y esa tasa está en niveles muy altos, comparado con otros países y comparados con nuestra propia historia. Okay. Entonces, bueno, eso nos da a entender que la tasa está alta y que deberíamos de llevarla a un nivel más, entre comillas, normal en algún momento. Okay. La pregunta es si el momento es ahora. Claro. Con todos estos elementos de incertidumbre que ya mencionamos antes, pues parece que no. Pero quizás más que eso, o sea, eso no hay que perderlo de vista, pero más que eso hay que ver cuál ha sido el comportamiento de la inflación. Lo que enfatiza Banco de México en su comunicado sobre todo es que la inflación subyacente, que es este pedacito de la inflación al cual le quitan los elementos que son más volátiles y que Banxico dice refleja mejor las presiones de demanda. Bueno, esa inflación subyacente sí ha venido disminuyendo, se ha comportado mejor que el resto de la inflación y eso son muy buenas noticias. Claro. Sin embargo, todavía está en niveles de 4% o un poquito por arriba. Entonces, lejos de la meta de Banco de México. Y creo que incluso en el entorno en que hay que reconocer esa baja en la inflación subyacente, pues al final de cuentas el mandato de Banco de México es sobre la inflación general, ¿no? Entonces lo que preocupa es al mexicano como tú, como yo, como cualquier persona que va al mercado a comprar sus frutas y verduras y que paga la luz y que paga una renta, pues lo que te importa es cuánto se está incrementando tu canasta total, no la subyacente y definiciones técnicas que creo que está de más discutir, sobre todo en un entorno otra vez en donde todos estos otros elementos de incertidumbre están muy a flor de piel, ¿no? Entonces, la inflación general, tomándola como un todo, no nada más la subyacente, sino también la que incluye frutas y verduras, energéticos y demás, esa ha tenido ya por muchos meses, por más de 6 meses consecutivos, alzas constantes, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí con la decisión de Banco de México es una decisión por bajar la tasa en un entorno en donde la inflación general ya por más de 6 meses va al alza en un nivel de 5.6%, cuando las expectativas de inflación al cierre de este año se siguen incrementando, cuando el tipo de cambio se ha incrementado en los últimos 2 meses, pues de niveles de, ¿qué estábamos hace 2 meses? 17 pesos y ahora 19, cuando las expectativas del tipo de cambio también se han venido incrementando, cuando las primas de riesgo por todos estos elementos locales de política, de reformas y demás, e internacionales por la elección en Estados Unidos y todo lo que ya vimos que pasó con el lunes negro y demás, las primas se han incrementado también. Entonces, todo eso, desde mi perspectiva, debería de llevar a Banco de México a ser más cauto en términos de cuál es el momento apropiado para implementar estas bajas. Creo que si cierro la discusión, decía yo al principio, es un error la decisión. Creo que también es un error la comunicación, que es, Citibanamex, por ejemplo, lo llamó inconsistente, que me parece que se refiere a la inconsistencia en el tiempo en términos de cómo han venido comunicando las decisiones. Pero yo diría, más que esa inconsistencia, también es un error de comunicación porque, por ejemplo, hablábamos de la tasa real ex ante. Creo que un elemento que sí justificaría en alguna medida la baja es que si tú construyes, como yo decía, la tasa real ex ante es la nominal menos la inflación esperada a 12 meses. Bueno, en los últimos 6 meses, porque la inflación esperada a 12 meses ha venido disminuyendo, la tasa real ex ante ha venido aumentando. Entonces, aun cuando Banxico no ha modificado su tasa nominal o no modificó antes de esta última decisión su tasa nominal desde marzo, cuando implementaron su primera baja, la tasa real ex ante sí aumentó más o menos como en 40 puntos base. Entonces, las condiciones monetarias se apretaron de forma, digamos, automática porque las expectativas hacia los siguientes 12 meses venían disminuyendo. Entonces, eso te da un elemento para decir, por ejemplo,
pues como se está apretando la cosa solita, yo tengo que tomar cartas en el asunto y bajo la tasa de interés para que se baje toda esta tasa real ex ante y las condiciones sean un poco menos restrictivas en la economía. Ese es un elemento, por ejemplo, que me parece valida o validaría una decisión por disminuir, pero eso no es lo que se comunica. Eso no es lo que Banxico, en lo que se está enfocando o lo que quiso comunicar al público. Entonces, creo también que hay un error en la comunicación y cuáles son los elementos de mayor relevancia para implementar una disminución. Y creo que quizás lo más preocupante es que en este entorno, o sea, la pregunta creo que abre también es, bueno, ¿y qué podemos esperar hacia adelante? Ajá. En este entorno tan complicado, vamos a seguir viendo en la siguiente decisión de septiembre otra disminución a la tasa de interés. Está la pregunta sobre la mesa. O sea, creo que no es claro, sobre todo si la Reserva Federal baja, como es la expectativa, pues eso también es un factor adicional que Banxico va a tomar en cuenta sin duda, claro, y posiblemente sea un aliciente para que vuelvan a bajar otra vez. Entonces, bueno, dado el nivel de 10.75 de ahora, hay una expectativa de que hacia finales del año lleguemos a niveles de 10.25, por ejemplo, 10 incluso, si siguen a este ritmo. Y también depende de la agresividad de cómo bajen las tasas en la Fed, ¿no? Sí, pero creo yo que lo que todavía no está muy bien entendido, porque desconocemos ese futuro, es pues qué tanta turbulencia en los mercados vamos a ver por los factores que comentábamos al principio de la discusión, ¿no? Tanto por temas políticos a nivel nacional como por temas de política a nivel Estados Unidos. Si esto implica, por ejemplo, un deterioro en los fundamentales, un deterioro una depresión del tipo de cambio significativa, pues eso le va a poner un freno a Banxico y creo que va a ser más difícil hacer que esta siguiente decisión que acabamos de ver continúe con prolongación de bajas en las decisiones que siguen inmediatamente, ¿no? No, pues qué padre, qué interesante todo lo que nos platicas, Adrián. Creo que vienen unos meses de muchísima relevancia, de un montón de decisiones que se van a ir tomando y que por supuesto van a afectar, más allá de Estados Unidos, lo que corresponde a nuestro país. Yo te agradezco muchísimo el espacio, gracias por haber venido y súper interesante toda tu explicación. Muchísimas gracias. Siempre, María, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias otra vez por la invitación. Gracias, querido Adrián. Gracias a todos por conectarse y nos vemos en el siguiente episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.